Un 10% de la población entre 10 y 65 años en España ha consumido cocaína alguna vez. La cocaína es una de las sustancias de abuso más consumidas en todo el mundo, con unos efectos euforizantes muy intensos. ¿Cuáles son los datos actuales de consumo de cocaína? ¿Qué efectos tiene a nivel cerebral y del resto del cuerpo? ¿Qué ocasiona la intoxicación por cocaína y su trastorno de adicción? Hoy hablaremos de la cocaína. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de salud y medicina de forma divulgativa. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz, médico, y en redes sociales puedes encontrarme en TikTok, Instagram y Twitter como @entiendetusalud y en mi web gonzalovaquerosanz.com. Si quieres aprender en otros formatos, puedes suscribirte a mi newsletter por la que te mando consejos a tu email para cuidar tu salud o aprender del tema. Te puedes apuntar en mi web gonzalovaquerosanz.com o directamente en el enlace que te dejo en la descripción. El consumo de estimulantes como la cocaína o las anfetaminas y sus derivados está muy extendido en la cultura occidental y supone un verdadero problema de salud pública en nuestro entorno. Se estima que alrededor de 18 millones de personas en todo el mundo consumen cocaína, lo que supone un 0,4% de la población entre 16 y 64 años. La cocaína se ha convertido en la segunda droga ilegal más consumida en la población general en España, solo por detrás del cannabis. Las tasas de prevalencia son elevadas. En España se estima que el 10,5% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido cocaína en alguna ocasión, el 2% en el último año y el 1% en el último mes. El consumo de cocaína se extiende a todos los grupos sociodemográficos, aunque la prevalencia es mayor en varones de entre 15 y 35 años, siendo además la relación hombre-mujer de 3:1. La edad media de inicio de consumo de la cocaína, además, se sitúa, atención, en torno a los 15-16 años. El uso de cocaína está muy relacionado con el consumo de otras sustancias legales e ilegales. Los pacientes fumadores y aquellos con trastorno por consumo de alcohol tienen una prevalencia de 10 a 20 veces superior de consumo de cocaína que los que no fuman o no presentan trastorno por consumo de alcohol. El consumo inhalado o esnifado es el medio más utilizado por la población general, con un patrón de consumo sobre todo recreativo de fin de semana y con carácter social, y el patrón de consumo suele presentarse en forma de atracón, con un uso elevado de cocaína en cortos periodos de tiempo, aunque otras personas tienen un uso más habitual y más prolongado. ¿Cómo actúa la cocaína? La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central que provoca una sensación de euforia, de inquietud, aumento de la comunicación verbal, incremento del rendimiento mental y freno de la inhibición. El efecto más evidente sobre la conducta es su increíble capacidad de recompensa o de refuerzo positivo, es decir, de crear la tendencia a volver a consumirlo. Su mecanismo de acción es bloqueando la recaptación de ciertos neurotransmisores, logrando al final que aumenten en el cerebro la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, lo cual se relaciona con todos los síntomas que hemos comentado, pero el neurotransmisor responsable de la mayoría de efectos provocados por la cocaína es la noradrenalina. La cocaína afecta en distintas partes del cerebro, pero es muy importante en el núcleo accumbens. La cocaína también tiene efecto de anestésico local y de hecho de forma medicinal se puede usar en este sentido, aunque está bastante relegado. Sobre el sistema cardiovascular, la cocaína produce una constricción de los vasos, aumenta la frecuencia cardíaca y también la fuerza del corazón e incrementa la probabilidad de generar trombos en la sangre. Por el estímulo simpático, estimulador del sistema nervioso simpático de la cocaína, también se produce dilatación de las pupilas, lo que se conoce como midriasis. También provoca sudoración y temblores y un aumento de la temperatura corporal.
Pero al final los efectos más evidentes de la cocaína se aprecian a nivel del sistema nervioso central, con este aumento de energía, insomnio, disminución de la sensación de fatiga, aumento de la fluidez verbal y una elevación del estado de ánimo. El consumo crónico de cocaína, es decir, por un tiempo prolongado, se sabe que conlleva atrofia cerebral, un deterioro del tejido cerebral, lo que se ha relacionado con la vasoconstricción que dijimos que produce la dopamina y con la consiguiente menor llegada de sangre al cerebro. Por cierto, la cocaína proviene de un arbusto, el cual no voy a pronunciar, originario de América del Sur y utilizado desde la antigüedad con fines sobre todo mágico, religioso, pero también médicos y estimulantes por poblaciones indígenas. Actualmente la cocaína se produce sobre todo en Colombia, Perú y Bolivia. Ahí se procesa la hoja y entra en el tráfico internacional hacia Estados Unidos y Europa. El consumo de hojas de coca mascadas es tradicional, como probablemente te suene, en los países de la cordillera de los Andes, pero también puede consumirse cocaína en forma de tés y de bebidas, y como más habitualmente lo conocemos, en forma de polvo. El polvo de la cocaína es blanco, de sabor amargo, y también se le conoce comúnmente como nieve o farlopa. El crack, del que habrás escuchado hablar, se refiere a una forma de presentación tras procesar la cocaína que se consume de forma inhalada o fumada tras su calentamiento en recipientes sola o mezclada con otros productos como el tabaco o la marihuana. Al calentarse produce crepitantes o crujidos y de ahí viene el nombre de crack. Dependiendo del modo de consumo y de presentación, la cocaína se absorbe con una velocidad u otra. La hoja de coca mascada puede tardar unos 10 minutos en hacer efecto, mientras que la coca inhalada o fumada hace efecto en solo unos segundos y dura entre unos 30 y 60 minutos. Por cierto, es frecuente que la cocaína y el alcohol se consuman juntos, porque el etanol, el alcohol, potencia los efectos euforizantes de la cocaína, pero también se incrementan mucho sus riesgos en cuanto a la toxicidad hepática y cardíaca. Cuando los efectos del consumo de cocaína son muy fuertes en un corto periodo de tiempo, decimos que ha ocurrido una intoxicación por cocaína, lo cual suele ir de la mano de una gran cantidad de cocaína consumida. ¿Qué ocasiona la intoxicación por cocaína? Puede producir a nivel del sistema nervioso central multitud de síntomas, entre los que se encuentran la elevación del estado de ánimo, el aumento de energía, el aumento del rendimiento, la disminución de la sensación de fatiga, la hiperactividad motora de los movimientos, el aumento de la fluidez verbal, junto con otros síntomas menos aparentes como la ansiedad, la irritabilidad, el insomnio, la falta de apetito o las alteraciones de la percepción. La intoxicación por cocaína se puede acompañar de problemas del ritmo cardíaco como taquicardia, otras arritmias, de dilatación de pupilas, de alteraciones de la tensión arterial, de sudoración, náuseas, vómitos, agitación, debilidad, depresión respiratoria, confusión o incluso un estado de coma. Además, la cocaína se sabe que puede desencadenar un trastorno psicótico. El diagnóstico de intoxicación se hace ante un estado transitorio que ocurre poco después del consumo de cocaína y para su tratamiento se suelen indicar benzodiazepinas. La intoxicación por cocaína, es importante decirlo, puede ser mortal y de hecho la mitad de los casos de fallecimientos por reacciones agudas a drogas en España se deben a la cocaína y aunque la intoxicación aguda de cocaína suele relacionarse de manera estrecha con la dosis de la sustancia, hay personas con ciertas patologías como problemas del hígado o del riñón que pueden sufrir una intoxicación desproporcionadamente grave a la cantidad de sustancia consumida. El trastorno por consumo de cocaína no se refiere tanto a un consumo elevado puntual como puede ser la intoxicación, sino a su consumo continuado y sería lo que conocemos como adicción a la cocaína.
Este trastorno por consumo de cocaína es un cuadro clínico en el que encontramos un deseo intenso a consumir la sustancia, dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia, abandono progresivo de otras fuentes de diversión y de placer, persistencia del consumo a pesar de las consecuencias nocivas, es decir, la adicción es un término bastante amplio que incluye a otros términos como la tolerancia o la dependencia. La tolerancia es la habituación física a una cantidad determinada de droga, a necesitar cada vez más cantidad de sustancia para conseguir los mismos efectos. El término de dependencia a la cocaína ha sido bastante controvertido. Incluso hay gente que sigue creyendo que la cocaína no genera dependencia o que esta es pequeña. Sí sabemos ya que la dependencia a la cocaína existe y de hecho esto se demuestra también con los estudios de neuroimagen. La definición de dependencia, por si te lo estás preguntando, es el grupo de síntomas que indican que el individuo mantiene el consumo de la sustancia a pesar de la aparición de problemas significativos. Se genera así un patrón de autoadministración reiterada que a menudo lleva al desarrollo de tolerancia, abstinencia y a la ingesta compulsiva de la sustancia. En la dependencia es típico el craving, que es el deseo irreprimible de consumo de una sustancia, y todo esto está presente con el consumo de cocaína. Ya dijimos antes que el patrón de consumo más frecuente de la cocaína es el puntual, recreativo, pero este uso esporádico recreativo, que ya de por sí tiene consecuencias negativas, puede sin lugar a duda facilitar el establecimiento de una adicción como tal a cocaína. Se estima que aproximadamente 1 de cada 10 personas que prueba la cocaína se convierte en adicta, y sabemos que hay personas con una cierta predisposición genética más propensas a volverse adictas. De hecho, parece que esta tendencia a desarrollar adicción de forma genética es bastante extensible a otro tipo de adicciones. La dependencia a la cocaína, además de todos los perjuicios asociados a la propia definición de dependencia, se relaciona con un mayor riesgo de ideación paranoide, con déficits cognitivos en atención, concentración y memoria, con alteraciones de las funciones ejecutivas, trastornos del sueño y de la alimentación, con cefaleas crónicas, lesiones en la mucosa nasal si la cocaína se toma de forma esnifada, y también se relaciona con el consumo de otra serie de sustancias de abuso, con mayor riesgo de suicidio y con otra serie de consecuencias negativas para la salud. Aunque dudo que alguien piense que el consumo reiterado de cocaína se relaciona con algún beneficio para la salud de la persona o de su entorno. ¿Y qué ocurre generalmente tras el cese de una sustancia adictiva de la que estamos enganchados? El síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia de la cocaína no es generalmente un cuadro grave. Se desarrolla entre las 18 horas y los 7 días tras el cese o la reducción del consumo prolongado e intenso, y al principio suele aparecer irritabilidad, dificultad de concentración, disforia y síntomas depresivos. El síndrome de abstinencia de la cocaína también puede dar problemas de sueño, aumento del apetito, agitación o incluso convulsiones. También puede dar alteraciones de la conciencia y un estado confusional. Los síntomas del síndrome de abstinencia típicamente desaparecen cuando se vuelve a consumir la sustancia. Como comentamos antes, el consumo de cocaína puede producir síntomas psicóticos durante o poco después del consumo, o incluso al mes posterior. La aparición de síntomas psicóticos transitorios en forma de reacciones paranoides o alucinaciones se conoce como psicosis inducida por cocaína. Estos síntomas psicóticos aparecen más frecuentemente si la persona es joven, si además consume cannabis o si la cantidad de cocaína era grande e intravenosa. Otro aspecto muy importante es la alta relación del consumo de cocaína con otra serie de trastornos psiquiátricos, siendo de hecho la cocaína la sustancia psicoactiva que con mayor frecuencia se asocia con trastornos mentales. Las personas adictas a la cocaína tienen 11 veces más riesgo de sufrir un trastorno mental añadido, y por otro lado, las personas con trastornos mentales tienen mayor riesgo de padecer igualmente una dependencia a la cocaína que aquellas personas que no sufren trastornos mentales.
Los trastornos psiquiátricos agudos que se han asociado al consumo de cocaína son muy variados, incluyendo deterioro cognitivo, alteraciones de la motivación, trastornos de la atención e inestabilidad emocional, trastornos de ansiedad o trastornos psicóticos. El consumir cocaína, además, empeora el pronóstico de personas con trastornos afectivos como la depresión o el trastorno bipolar, también de personas con esquizofrenia, de trastorno antisocial de la personalidad, trastornos de ansiedad y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por lo que es fundamental que personas con algún trastorno psiquiátrico se abstengan totalmente de consumir cocaína. La cocaína, por tanto, es un problema de salud pública muy importante, afectando a muchas más personas de lo que comúnmente se cree. Se estima que alrededor del 10% de la población entre 15 y 65 años ha consumido cocaína alguna vez, siendo la edad de inicio normalmente en la adolescencia. La cocaína actúa sobre todo a nivel del sistema nervioso central, generando euforia y aumento de la energía al bloquear la eliminación de neurotransmisores como la noradrenalina. A corto plazo puede darse una intoxicación por cocaína, lo cual puede afectar a múltiples niveles, desde a nivel hepático, cardíaco o cerebral, y el consumo continuado de cocaína se relaciona muy intensamente con la adicción a la cocaína, lo cual ocasiona desde atrofia cerebral hasta irritabilidad, problemas cognitivos, de otros órganos del cuerpo y mayor riesgo de desarrollo de trastornos como trastornos psicóticos, ansiosos o anímicos. Espero que con este episodio hayas podido entender mejor esta sustancia de abuso tan conocida. Si te ha gustado, te recomiendo mucho suscribirte a mi newsletter en la que mando emails con algún contenido de salud o para aprender, y puedes apuntarte en el enlace de la descripción del capítulo o directamente en mi web gonzalovaquerosanz.com. Además, si quieres ayudarme, puedes dejarme una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches podcast y recomendárselo a tus amigos. Y en otras redes sociales puedes encontrarme como @entiendetusalud. Muchas gracias y hasta otra.